Hola, muy buenas, un saludo y bueno, vamos a hoy a hacer un análisis del futuro del mini SP desde el punto de vista de Wyckoff, pero bueno, básicamente para volver a señalar las zonas que yo particularmente considero importantes y que bueno, ya adelanto que no han cambiado con respecto al último comentario, que si no recuerdo mal lo hice la semana pasada el lunes, o sea, hace una semana por ahí planteamos dos zonas básicamente que son las que vamos a ver ahora de nuevo y siguen siendo las mismas. Pero bueno, intentaré comentar alguna cosa, por lo menos subrayar alguna idea que creo importante. Bueno, este es el gráfico de 60 minutos, que es el que yo suelo utilizar para definir esos niveles de soporte y resistencia más importantes de cara a una sesión intradiaria. Y este era el dibujo, lo he mejorado porque el último análisis que traje con el gráfico de 60 estaba un poco más cutre, lo he puesto aquí un poco más nítido para que se vea mejor la idea. Pero bueno, básicamente lo que yo planteaba en mi comentario era que teníamos dos zonas principales de soporte y resistencia, que esas eran las más importantes. Una aquí en 63 y otra aquí en 76. Zona de AR y zona de oferta preliminar. Si recuerdan, el comentario lo hicimos cuando el mercado encaraba la zona de oferta. Si recuerdan, planteé que en esa situación, en ese momento, era donde más probabilidades había de que la oferta apareciese. Obviamente yo no sé si la oferta va a aparecer, ojalá lo supiese, ¿no? Pero sí sé que es una zona importante donde la oferta, en caso de aparecer, tiene más probabilidades de hacerlo, porque sé que es la zona propia de la oferta, porque es la zona de oferta preliminar. Y bueno, simplemente hay que estar pendiente a ver cómo el mercado se comporta al llegar a esa zona y esperar y luego, bueno, lo que nosotros en operativa intentamos hacer es buscar una estructura de grado menor. Pero bueno, por lo tanto, la zona podría haberse roto perfectamente, pero al final no pudo. Es cierto que no lo hizo porque hubiese una presencia de oferta importante, porque el volumen no fue alto, sino más bien lo contrario. La demanda, que se supone que ahí debería haber dado el do de pecho para romper, no estaba presente. No había intención de la demanda por romper. Y si no hay intención de la demanda por romper, lo normal es que el mercado caiga. ¿A dónde? Pues al sitio que comentamos importante, la zona natural de la demanda, que es la zona de la R. Por lo tanto, estas dos áreas que comentamos que eran las más importantes han funcionado muy bien en todo este lateral. Es un lateral, es decir, aquí incluso ya no solo por Wyckoff sino por análisis técnico tradicional, uno sabe que en un lateral, en los extremos del lateral o del canal, hay más posibilidades de que el mercado gire. Pero aquí un poco está la explicación del volumen en términos de oferta y demanda. Y luego también porque Wyckoff te ayuda a definir dónde están los límites de ese canal. Hay mucha gente que igual lo planteaba por aquí o lo plantea por aquí. Bueno, pues con Wyckoff se define muy bien y se ve cómo la batalla entre oferta y la demanda ha tenido lugar entre estas dos bandas, ¿no? Bueno, es decir, subrayar que sigue siendo muy importante esta zona de aquí y sigue siendo muy importante esta zona de acá. También comentamos que a nivel intermedio había una zona que era también importante, que era esta zona de azul. ¿Por qué? Porque en grado menor era una zona de AR de grado menor, de esta estructura que teníamos por aquí. No vamos a profundizar en ella, pero bueno, los que ya entiendan de Wyckoff la ven perfectamente. Era la R de esta estructura también de aquí. E incluso estructuras más pequeñas, como puede ser esta de giro, tenemos un PSY aquí, una R acá, tenemos un uptrust, tenemos un signo de debilidad, un último punto de demanda y un deslizamiento del hielo. Por lo tanto, sigue siendo una R. Esa zona ha sido y sigue siendo muy importante, menor que las verdes, desde mi punto de vista, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta y de alguna manera ver si pueden apoyar pues alguna decisión, ¿no? Y bueno, y vemos cómo sí han seguido siendo una zona bastante importante. Y poco más. Claro, la pregunta que todo el mundo querría saber, ¿esto va a ir para arriba o para abajo? Pues no tengo ni idea, ¿no? Ojalá lo supiese. No, lo que sigo pensando es que esto sigue siendo una zona de oferta y por lo tanto si la demanda aquí sigue siendo incapaz de romper o aparece la oferta
de manera importante, pues lo normal es que el mercado tienda a tirarle la pelota a la demanda, y eso nos situaría el precio de nuevo en 64, o por lo menos abriría una ventana de oportunidad de que el mercado siguiese cayendo, y luego aquí tendríamos que ver qué sucede, ¿no? Obviamente también teniendo en cuenta estos niveles, por si acaso la demanda se reestructura en una zona intermedia, pero eso, la idea es que el volumen de alguna manera nos lo pueda alertar. Y si el mercado termina rompiendo, pues esta zona, que ha sido muy importante de resistencia, podría ser ahora una zona de soporte. Bueno, en fin, para buscar el típico back. ¿Qué pasaría si el precio también termina rompiendo y hace el back o no, pero empieza de nuevo a alcanzar máximos históricos? Pues aquí tenemos un problema, y es el problema que es que no tenemos referencias reales de resistencia en la que podamos plantear que ahí hay muchas posibilidades de que la oferta se vuelva a posicionar. No las tenemos porque son máximos históricos, vamos al gráfico diario, y es un terreno inexplorado. Con ese tipo de situaciones, vamos a ver, están lo que se llaman las proyecciones, es decir, yo me baso en un cálculo, que ahora veremos cómo puede ser, para simplemente estar pendiente en esa zona que yo he proyectado, para ver si aparece la oferta. La que utiliza Wyckoff se basa en los gráficos de punto y figura. A mí particularmente no me terminan de convencer, porque el propio Wyckoff ya decía en sus escritos que bueno, no tenía tampoco ninguna razón empírica para decir que eso pudiese funcionar o no. No había ningún argumento lógico detrás, pero que él, por su experiencia, pues veía que cuando hacía esas proyecciones con los gráficos de punto y figura, pues sí, el precio al final terminaba llegando a esas zonas. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, yo quiero mucho a Wyckoff, pero Wyckoff no deja de ser también un ser humano, o no dejaba de ser un ser humano, con sus propios sesgos. Por lo tanto, mientras no tenga una lógica detrás, como la oferta y la demanda y el volumen y todo lo que implica, en fin, que sustente esa idea, yo siempre la cogeré con pinzas, ¿no? De todas maneras, tampoco es tan relevante, porque se trata simplemente de, bueno, plantearse una cierta proyección, una cierta zona a vigilar. Pero normalmente, sobre todo cuando estamos en términos intradiarios, no nos importa tanto, porque la mayoría de las veces el movimiento que el mercado hace en el after o antes de la sesión ya dibuja volúmenes intradiarios que por lo menos nos permiten organizar zonas de soporte y resistencia con base a los volúmenes y tal, con fundamento, ¿no? Con fundamento real. Por lo tanto, no veo mal el utilizar gráficos de punto y figura. Yo de hecho aquí he hecho unos cálculos muy sencillos, pues para ver dónde podría estar los siguientes niveles, y el nivel más importante de proyección lo tendríamos en 2545 aproximadamente. Es decir, al gran movimiento alcista, en caso de seguir subiendo, pues todavía le podría quedar a cierto recorrido, aunque luego hay otros posibles conteos, esto es un poquito más complicado, que los podrían situar más alto. Pero ya digo, estos son, además así también lo dice el propio Wyckoff, simplemente referencias que uno tiene ahí, pues para estar pendiente, y cuando el mercado llegue a esa zona, si llega, pues observar ya la dinámica del mercado desde un gráfico pues más inmediato, un gráfico diario, un gráfico de 60 minutos o un gráfico intradiario, y ver cómo la oferta y la demanda se expresan y que nosotros vemos reflejados en el volumen. Pero ya digo, yo por ejemplo en mi libro lo que planteo, para no liarnos tanto, es simplemente como se trata de proyectar una zona a nivel, en fin, para tener algo que trabajar, pues uno se coge este ancho del rango, así, lo traslada, y bueno, y en el caso de romper, pues ya veríamos cómo el precio se aproxima, por ejemplo, en este caso a los 2490 aproximadamente. Pero insisto, siempre pendientes de lo que el volumen y el precio al final hagan. Pero ya saben que nuestro enfoque no va de ponernos rápidamente largos o cortos, sino de esperar a ver qué sucede con el volumen, ver si se estructura alguna secuencia de posible giro o de posible continuación, y luego ya plantear una posible operación. Pero que también podría haber otras, ya por terminar. Es decir, uno podría simplemente un canal
voy a cogerlo en mensual, que igual es más sencillo, pero uno podría hacer esto, es muy de análisis técnico tradicional y no hay que tampoco complicarse la vida. Bueno, pues se coge la directriz, se traza un canal, en este caso el canal ya estaría aquí, pero bueno, podríamos plantear este otro canal tal que así, damos la parte de arriba, y hemos proyectado, en este caso pues sería por aquí, 2000 también 500 y pico, hemos proyectado una zona donde simplemente estaremos pendientes a ver qué sucede. Claro, es mucho más sencillo si el mercado bajase. Si el mercado cae y rompe esta zona de 63, que sería la zona de hielo, este sería el hielo, pues es más sencillo porque en la parte de abajo nos podemos basar en zonas de equilibrio, rangos laterales antiguos, donde también hubo batallas entre oferta y la demanda, y nos dibujan también zonas de soporte o resistencia interesantes pero también en estos casos tendríamos que ver cómo se comporta el mercado al llegar a esas zonas. Por lo tanto, bueno, resumiendo, seguimos encerrados. Es cierto que la demanda ha tenido aquí algunos gestos de, en principio, reacumulación muy importantes, pero si al final esa demanda no da el do de pecho, no termina de romper con intención la zona que tiene que romper con intención, que es esta, y no lo termina de hacer, pues puede ser un incentivo para que o bien la demanda que ha hecho aquí este esfuerzo cierre posiciones o se vaya del mercado, o incluso para que oferta flotante que pueda haber por ahí en el mercado pues se vea atraída a entrar ante la evidencia de que la demanda está floja y no termina de dar el do de pecho, ¿no? Como yo digo, o de rematar la faena. Y bueno, y poco más. Sigue igual, he hecho el comentario de hoy pues para no dilatarlo demasiado y sobre todo remarcar lo que ya comenté el último día. Yo me quedo con estas dos zonas principalmente y luego un par de zonas intermedias. Y luego ya en función de si rompe, pues habría que... Bueno, no voy a seguir dando más referencias, pero bueno, yo creo que se pueden intuir y ya con lo que he comentado probablemente mucha gente pueda definir nuevas zonas. Y bueno, prometí que iban a ser vídeos cortos, como ven no soy capaz de cumplir mi propia promesa, así que lo siento. Venga, un saludo y hasta otro vídeo.